norte están los náufragos, los supervivientes de la batalla, los supervivientes atenienses que hay que rescatar. Discuten cómo van a actuar, cómo van a dividirse, cómo van a intentar llevar a cabo cada una de las dos misiones. Pero no cuentan con los elementos. Se desata una terrible tormenta, una tormenta ante la cual los generales no pueden hacer absolutamente nada. Ambas misiones fracasan. La parte de la flota espartana que está rodeando a Conón en Lesbos, en Mitilene, escapa. Y además la mayoría de los supervivientes atenienses mueren ahogados. En Atenas se está celebrando la victoria, pero cuando llegan las noticias, cuando llegan las terribles noticias de que hay un montón de muertos, de que no se ha podido rescatar a las personas que han naufragado, de que apenas no hay supervivientes de esos barcos que han sido hundidos, estalla la cólera. Quieren juzgar a los generales. La mayoría los encuentran culpables. Se llama a los generales a Atenas, la asamblea los va a juzgar. De los 8, 6 acuden a esa llamada. Cuando llegan, la multitud está exasperada. Todo el mundo quiere justicia. Se buscan culpables. Los generales van a ser juzgados con la mayor dureza posible. Un político llamado Calíxeno propone que todos sean juzgados a la vez y que se decida si los generales son culpables o inocentes. La multitud grita, se agita, pide justicia. El ambiente está totalmente enrarecido. La suerte de los generales parece echada. Sin embargo, en ese momento, Euriptólemo, primo de Alcibíades, habla en favor de los generales. Dice que la ley establece que no se puede juzgar a todos los generales a la vez. Pero Calíxeno le amenaza muy duramente. Dice que él va a correr la misma suerte que los generales. Entonces Euriptólemo decide dejar el asunto. Pero ese día, según cuenta la tradición, había alguien presidiendo el consejo. Era Sócrates, hacía la función de epístata, es decir, dentro del consejo presidía la asamblea que estaba fundamentalmente al mando de los consejeros, de los britanos. Sócrates tiene todo muy claro. Él sabe lo que establece la ley, y sabe que la ley dice que no se puede juzgar a todos los generales a la vez, y a pesar de las amenazas, sostiene claramente esa postura. No tiene miedo, sabe lo que es justo y lo que no. Y deja claro que ni siquiera en Demos, la multitud rugiente está por encima de la ley. No se puede juzgar a todos los generales a la vez, es injusto. Esa postura de Sócrates inquebrantable no le saldrá gratis. La democracia se la guardará, y más adelante, como veremos, le pasa la factura. En todo caso, hay muchos más gestos en los que Platón aprende de Sócrates. Tengamos en cuenta que Platón está viendo a Sócrates, está viendo cómo actúa. El mismo Platón, que había peleado en la batalla de las Arginusas y, según se nos dice, había obtenido una mención al valor. Platón observa a Sócrates, observa su comportamiento, su actitud. Poco después, Esparta derrota definitivamente a Atenas. Atenas desprecia la oferta de paz de Esparta y son los espartanos los que acaban ganando las guerras del Peloponeso. Esparta impone en Atenas el gobierno de los 30 tiranos. En ese gobierno están dos familiares de Platón, Cármides y Critias. Platón estaba destinado a la carrera política, estaba destinado a seguir el mismo camino que sus familiares, pero pronto se da cuenta de que las cosas no funcionan bien, de que este gobierno está tomando decisiones a todas luces injustas. La gota que colma el vaso llega a Coridón de Salamina, un hombre rico que es acusado por el gobierno de los 30 tiranos. Todo el mundo sabe que la acusación es injusta. Lo que se busca es quedarse con sus posesiones, quedarse con sus bienes. El gobierno de los 30 tiranos intenta involucrar a Sócrates en esa decisión, porque Sócrates es un hombre importante, una figura eminente de Atenas, de la política ateniense. Pero Sócrates no cede, dice que eso no puede ser, que la acusación es injusta, que solo se quieren quedar con los bienes de León de Salamina. Platón observa, se da cuenta de lo que hacen sus parientes y se aleja de ellos. Además, ya no quiere participar en política, solo se va a ocupar de esta cuestión desde el punto de vista teórico, pero no ya desde el punto de vista práctico. Sin embargo, no todo acaba aquí. Sócrates sigue haciendo enemigos, pero sigue diciendo la verdad. Sigue haciendo lo que cree que es justo. Poco tiempo después, la democracia se restaura en Atenas, pero los demócratas no son mejores que los tiranos. En el año 399 a.C., condenan a muerte a Sócrates. Anito, político que desde las sombras estimula a Melito para que acuse a Sócrates, y la acusación que hace Melito es clara. Se acusa a Sócrates, hijo de Sofronisko, de introducir nuevos dioses y de corromper a la juventud. Seguramente el segundo cargo estaba motivado porque Sócrates fue maestro de Alcibíades
y de Critias, Alcibíades, que había traicionado a los atenienses y se había aliado con los espartanos, y Critias, que había sido uno de los hombres más duros en el gobierno de los 30 tiranos. Sin embargo, Sócrates hace tiempo que se ha desmarcado de eso. Sócrates tiene la oportunidad de marcharse, pero no quiere. Acepta el reto. Él quiere cumplir la ley, y él mismo va a ser su propio defensor. En su defensa, Sócrates no alude a sus acciones pasadas, ni a los sacrificios, ni a las guerras en las que ha participado por defender Atenas. Simplemente hace una crítica a la democracia estableciendo sus errores. Tampoco intenta conmover a los demás ni dar pena presentando ni a su mujer ni a sus hijos. Critica la democracia y dice lo que cree que es justo. Se le condena por 60 votos. Y entonces todo el mundo espera que Sócrates proponga una pena alternativa. Una pena que le permita seguir viviendo. Sócrates podría haber puesto el destierro. Podría haber propuesto el destierro. Sin embargo, él es coherente consigo mismo, cree que no es culpable, y lo que propone es que se alimente gratis en el Pritaneo. El Pritaneo era el edificio en el que los consejeros, los britanos, estaban y eran alimentados durante el tiempo que duraba su cargo. Todo el mundo entiende esto como una provocación. Sócrates en la segunda votación es condenado por muchos más votos. Platón, entre otros, intentó que Sócrates pagara una multa que fuera representativa, pero Sócrates solo accedió a pagar una mina. Platón y sus discípulos le propusieron que pagara al menos 30 y él se ofreció a salir como garante, pero Sócrates no se consideraba culpable y no quería. Así que fue condenado a muerte. Aún tardó mucho tiempo en cumplirse esa pena. Sócrates puede haber huido, ayudado por sus discípulos. Seguramente la evasión no hubiera sido difícil y además es posible que alguien hubiera hecho la vista gorda. En todo caso, Sócrates quiere cumplir la ley. Siempre se ha caracterizado por ello y ahora no va a cambiar. Acepta la pena, bebe la cicuta y rodeado de sus discípulos muere. Muere hablando de la inmortalidad del alma, de que el verdadero conocimiento no está en esta vida, sino en la otra. Platón no estuvo presente el día de su muerte porque estaba enfermo, pero sí recogió los testimonios de sus amigos y discípulos de Sócrates y posteriormente lo plasmó en algunos de sus diálogos. Sócrates ha muerto y Platón queda desengañado. Se siente triste, no encuentra su sitio en Atenas, necesita marcharse. En el año 399 a.C., cuando Sócrates muere, Platón tiene 28 años. Con un grupo de amigos se marcha a Megara. Allí encuentra a Euclides, no confundir con el geómetra, este es otro, Euclides de Megara, exdiscípulo de Sócrates y también de Parménides. Es muy posible que allí Platón accediera a ese conocimiento relacionado con Parménides, según el cual el ser no puede cambiar, el ser debe ser inmutable, debe permanecer, las esencias no cambian. Así poco a poco Platón va configurando su pensamiento. Pensemos en la enseñanza de Crátilo, discípulo de Heráclito. En el mundo sensible todo está en movimiento, en constante cambio, es un fluir perpetuo, las esencias no pueden estar ahí. Pensemos en la enseñanza de Euclides de Megara a través de Parménides. La verdadera realidad debe ser inmutable, no puede cambiar. Las esencias permanecen a través de los distintos cambios que podemos encontrar en la realidad. Al mismo tiempo, Sócrates ha tratado de definir las esencias en términos morales. Sócrates no era un sofista, era un buscador del conocimiento y quería conocer qué es la justicia, qué es la virtud, porque solo sabiendo qué es la virtud podremos ser virtuosos, ese intelectualismo moral. Así poco a poco Platón va desarrollando su teoría de las ideas y divide la realidad en dos ámbitos: el mundo sensible, donde todo cambia, nada permanece; el mundo inteligible, donde está la verdadera realidad, las esencias, las ideas, inmutable, eterno. A pesar de todo, Platón permanece poco tiempo en Megara. Regresa a Atenas enseguida, pero es un hombre joven, quiere saber, quiere conocer, quiere seguir viajando. Parece ser que marcha a Cirene, en el norte de África. Allí encuentra a Teodoro de Cirene, gran matemático, con él aprende matemáticas. También Aristipo. Aristipo había sido discípulo de Sócrates, pero luego le abandonó para seguir los caminos del hedonismo, esa filosofía que pone como punto de referencia al placer. En Cirene conoce también a Níceris, seguidor de Aristipo, y a Níceris jugará un papel muy importante en la vida de Platón, como veremos posteriormente. Sigue viajando Platón en esta época, marcha a Italia, donde trata al pitagórico Filolao, siempre los pitagóricos, siempre la influencia pitagórica a través de las matemáticas. Importantísima esa influencia. En el 395 a.C. se le sitúa en Egipto.
Hay quien discute si Platón realmente estuvo en Egipto, pero hay hechos que parecen confirmar la teoría de que sí estuvo. Platón conocía las matemáticas egipcias y además también tenía conocimiento de cuestiones tan curiosas como los juegos que los niños tenían en aquellas zonas, en aquel lugar. En Egipto Platón encontró una enfermedad que cura paseando por la playa y bañándose en el mar. Este hecho luego lo recogerá en alguno de sus textos, en concreto en alguno de sus versos. Lo cierto es que en el 395 Platón está en Egipto, pero debe volver a Atenas. Allí va a participar en las guerras corintias. Platón vuelve a empuñar las armas por defender a su patria. Las guerras corintias se enfrentarán de nuevo a Esparta con Atenas. Atenas apoyada por Argos, Corinto y Tebas. Esparta por la Liga del Peloponeso. Los persas apoyan en un primer momento a Atenas, pero posteriormente, viendo el poder que Atenas está consiguiendo, la preponderancia que tiene en el Mediterráneo, cambiarán de bando y apoyarán a los espartanos. Al final, el resultado es incierto. Esta guerra termina con la paz de las Antálcidas y, en el fondo, lo que está haciendo Persia es dominar la situación. Esa paz es dictada por Persia. Los persas cada vez tienen más poder en el Mediterráneo. Va corriendo el tiempo. Estamos en el año 388 a.C. Platón tiene 40 años, pero sigue siendo un hombre relativamente joven y sigue teniendo inquietudes, intereses intelectuales, sigue viajando. Se le sitúa en Italia, donde está con su amigo el pitagórico Arquitas de Tarento. Siempre los pitagóricos, siempre esa influencia. También viaja a Sicilia, quiere ver los cráteres y el volcán. Y allí, en Sicilia, hay un personaje muy importante, Dionisio I de Siracusa, el tirano. La fama de Platón ya es conocida, es un hombre del que se oye hablar mucho, y Dionisio I de Siracusa se empeña en que Platón visite su corte. Quiere oírle hablar, quiere saber cómo piensa, quiere ver en persona al conocido, al nombrado Platón. Platón acude, pero una vez allí queda sorprendido desagradablemente por los lujos y por los vicios que hay en aquella corte. Platón no sabe callarse, ha aprendido a decir lo que piensa, más allá de que le pueda interesar o no. Le dice a Dionisio I que gobierna como un tirano, que en su corte no hay más que lujo, más que placer, que no hay conocimiento, que no hay ciencia. Dionisio I monta en cólera, decide condenar a muerte a Platón. Afortunadamente Dion, el cuñado de Dionisio I, que era filósofo, interviene, y Dionisio I a regañadientes perdona la vida a Platón. Eso sí, traza su plan para deshacerse del filósofo. En la corte de Dionisio I hay un personaje llamado Polis, es enviado de los lacedemonios. Este se encuentra allí con su barco, y Platón, por orden de Dionisio I, monta en este barco de Polis y se dirige hacia Egina. Platón no pensaba que ese barco iba a parar allí. Egina era una ciudad que estaba bajo la influencia de los lacedemonios. Antes había sido colonia ateniense, pero poco después cayó bajo la influencia de Esparta. Un tal Carmandro, habitante de esa ciudad, había establecido una ley por la cual todo ateniense que pisara en ella tenía que ser condenado inmediatamente a muerte. Cuando se corre la voz de que Platón está allí, Carmandro exige que esa ley se cumpla. Platón debe ser condenado a muerte. Las cosas pintan muy mal para Platón. Se corre la voz por la ciudad. Platón está en Egina. Platón debe morir. Poco a poco se va congregando una multitud alrededor del filósofo. La multitud está enfervorecida, grita, siente odio. Parece ser que la gente quiere ver cómo Platón sufre, cómo Platón muere. Pero en ese momento alguien hace un comentario chistoso, ocurrente, gracioso. Un comentario que, según dicen algunos, pudo salvar la vida a Platón. Ese alguien dice: este hombre más que un ateniense es un filósofo. Tal vez fuera eso, o tal vez la calma con la que Platón estaba aceptando su destino, eso que los dioses le tenían deparado, lo que conmovió a los habitantes de Egina. Lo cierto es que a Platón se le perdona la vida. Eso sí, va a ser vendido como esclavo. La subasta empieza pronto. Alguien ofrece 5 minas. Enseguida alguien da 10. Hay un momento de silencio, pero pronto alguien ofrece 15 minas. El murmullo empieza a subir. La gente se interesa. La subasta realmente está interesante. 20 minas ofrecen por otro lado. 25, grita un tercero. Todo el mundo murmura realmente ahora. Por fin, sin que nadie se lo espere, un extranjero levanta la mano y dice: 30 minas. Ofrezco 30 minas por este hombre. Al principio Platón le mira, no le reconoce, pero poco después sí se da cuenta. Es su amigo Aníceris de Cirene, que había conocido cuando había visitado Teodoro y Aristipo, allí en el norte de África. Aníceris paga 30 minas, rescata a Platón, y así afortunadamente puede volver a Atenas. Posteriormente los amigos de Platón
quisieron devolverle el dinero a Níceris, pero Níceris de una manera muy elegante dijo que no, y contestó a los amigos de Platón diciéndolos que no solamente ellos se preocupaban